Bien, vamos a terminar esta serie con unos cuantos vídeos dedicados a los métodos para calcular parentescos. Los métodos se realizarán con programas en Fortran que iré colocando en la zona de GitHub, que podréis ir descargando. Voy a empezar describiendo los métodos que vamos a tratar. El primero es el método de los senderos, que ya sabéis que es debido a Wright y a Malecot en sus versiones A, la relación genética aditiva, o Phi, la coancestría. Este método es malo por varios motivos. Primero, por el esfuerzo que necesita para la computación, y segundo, por el tiempo de cálculo. Es un método muy lento. Tiene una virtud, que es que sirve para aprender bien el concepto de parentesco. Cuando uno aprende a calcular parentescos, es fundamental realizar algunos cálculos a mano sobre algunas genealogías sencillas, y para eso el mejor método es el método de los senderos. Pero cuando uno se pone a calcular parentescos de forma eficiente, con genealogías ya más grandes y más complejas, no es un buen método. De todos modos, al final del vídeo os presentaré un código que os va a ayudar a encontrar estos senderos. Veréis que es un método muy farragoso. Después hablaremos del método tabular. El método tabular se basa en dos formulitas que aparecen en el artículo de Mickey Terrill de 1949. Este método sirve para calcular de forma eficiente todos los parentescos de una población y calcular la matriz, tanto A como Phi. También hablaremos de funciones recursivas. Es un método bastante empleado y sirve para calcular parentescos concretos, y también utiliza las fórmulas que hay en Mickey Terrill. Después hablaremos del método de Jacquard, que lo podéis encontrar en un libro de 1972. Y una variante de este método, que es debida a Rostron en 1978. Veremos este método y veremos cuándo es útil emplearlo. También vamos a ver el método de Kudo de 1962. Este método también es muy malo, muy ineficiente, pero es muy divertido. Sirve para calcular parentescos a mano con una plantilla, ir poniendo circulitos y triangulitos y luego contar los circulitos. Es un método divertido. Luego veremos el método basado en la matriz gamética. Este lo podéis encontrar en Sefer 1989. Por último veremos un método propio que publicamos hace unos años que evita el orden. Básicamente, el objetivo no era describir un procedimiento para calcular parentescos que evite el orden, porque un fichero es muy sencillo de ordenar, sino porque este método permite una descomposición del parentesco mucho más fina. En el último vídeo os hablaré de esto. Estos son básicamente los métodos que vamos a describir en estos vídeos que siguen. Bien, recordad, esta es la genealogía de Das y Moll, de los perros setter. Esta es la genealogía probablemente de las 4 que os he puesto la más complicada, y vamos a utilizarla para calcular los senderos. Recordad que el método de los senderos no es un método que vayamos a emplear habitualmente para calcular parentescos, porque, como digo, es muy malo a la hora de programarlo y es muy malo a la hora del cálculo, el tiempo de computación que necesita. Lo que os he hecho ha sido hacer un programa para calcular el número de senderos, para que veáis que el número de senderos que hay entre Das segundo y Moll tercero es enorme. El objetivo de este programa es, primero, daros una herramienta por si queréis, por si estáis calculando los senderos en una determinada genealogía, si queréis comprobar que los habéis obtenido todos, o sea que no os habéis dejado ninguno, y segundo, para mostraros que efectivamente, en cuanto tengáis una genealogía un poquito complicada, pues ya no podéis usar este método. Es muy difícil obtener todos los senderos y además es muy difícil comprobar que no os habéis dejado ninguno. Bien, vamos a ver este programa. Os voy a enseñar el programa para calcular el número de senderos. En este directorio tenéis el código en Fortran para calcular el número de senderos y el fichero con las genealogías de los setters de Laverack.
el fichero setter. El fichero setter es este de aquí, que corresponde a la genealogía que hemos ido poniendo estos vídeos atrás. Son 20 individuos y aquí tenéis la genealogía, el individuo, los padres y las madres y los nombres de los individuos. En este programa voy a leer también los nombres de los individuos. ¿De acuerdo? El fichero, el código en Fortran es este. Como veis, se lee el padre, la madre y el nombre del individuo del fichero setter, y senderos txt es donde voy a poner la salida. Se va a calcular el parentesco del individuo I1 y 2, que son el 19 y el 20, que son das segundo y mol tercero. Y luego, bueno, va calculando todos los senderos. Luego toma los senderos válidos, es decir, va eliminando los senderos que tienen individuos comunes en las dos alas del sendero. Y luego los va escribiendo aquí. Primero escribe la rama que va a das segundo, la rama que va a mol tercero, y aquí pone el ancestro común. ¿De acuerdo? Aquí escribe los senderos y aquí escribe los totales. El número de senderos válidos desde cada uno de los ancestros comunes. ¿De acuerdo? Vamos a ver cómo funciona el programa. Es gfortran senderos F90. Ya está compilado y vamos a ejecutar out. Bueno, lo primero que os podéis dar cuenta es que el programa es muy lento. El cálculo de los parentescos con 20 individuos no debería llevar más que unas pocas milésimas de segundo, y esto está tardando mucho porque es un procedimiento muy malo. ¿De acuerdo? Y en salida, senderos txt, tenéis todos los senderos que van desde das segundo hasta mol tercero, pasando por Ponto. Aquí está. Senderos válidos desde Ponto son todos estos. Aquí tenéis un sendero, por ejemplo, das segundo, Sting, Cora, Regent, mol segundo, das primero, Ponto. Aquí está el ancestro común. Bell, Pilot, Jet, Rock, Bell, mol tercero. Todos los senderos son distintos y todos son válidos. Luego vienen los senderos desde all mol, los senderos desde das primero, en fin, como veis hay un montón. Y al final, veis, por ejemplo, senderos desde PEC, por ejemplo, no hay. Senderos desde Rock tampoco hay. Desde Regent, si queréis lo podéis comprobar en la genealogía, hay solamente dos. Son estos dos de aquí. Y los totales son 97 senderos desde Ponto, 97 desde all mol, en total 362. ¿Vale? A estos senderos habría que añadir los senderos necesarios para calcular las consanguinidades de estos individuos, de los individuos que son ancestros comunes. ¿De acuerdo? Como veis, aquí está pues el senderos txt donde tenéis la salida. Bueno, pues volvemos otra vez al vídeo. Como habéis visto, el número de senderos que hay entre das y mol es enorme. Hay 97 senderos desde Ponto, 97 senderos desde all mol, 52 senderos desde Bell, 69 senderos de das, 28 senderos desde mol, 12 senderos desde Pilot, 2 senderos desde Regent, 2 senderos desde Jet, un sendero desde Cora, un sendero desde Rock y un sendero desde Fred. Pero no solamente eso. Si usáis el programa para calcular los parentescos entre otros individuos, por ejemplo, una vez que sabéis que hay un sendero desde Cora, necesitáis la consanguinidad de Cora.
Pero para calcular la consanguinidad de Cora hay que ver cuántos senderos hay entre Regent y Jet. El número de senderos que hay entre Regent y Jet es 14. El número de senderos que hay entre Regent y Jet es 14. Por eso lo necesitaréis para calcular la consanguinidad de Rock. El número de senderos para calcular la consanguinidad de Jet es 6. El número de senderos para calcular la consanguinidad de Regent es 6. Para calcular la consanguinidad de Mol, 2. Para calcular la consanguinidad de Pilot, 2. Y para calcular la consanguinidad de Fred son 10. Os tengo que avisar que el programa, tal como lo he hecho, no encuentra los senderos directos entre un padre y un hijo, o un sendero directo entre un abuelo y un nieto. Es por cómo ha sido hecho el programa. Es decir, si usáis el programa aquí para calcular los senderos que hay entre Rock y Mol, que son los padres de Fred, vais a encontrar 9. El programa os va a dar 9. ¿Por qué no encuentra este sendero? Bueno, eso es una limitación al código que os estoy pasando. Es decir, encuentra los senderos de ancestros comunes que no sean los dos individuos que os estáis buscando para emparentar, ¿vale? Eso hay que mencionarlo. Bien, el número total de senderos, como digo, es 362, pero si añadís todos estos, el número total de senderos es 416. 416 senderos que tendríais que buscar para calcular sencillamente el parentesco entre Das y Mol. No es de recibo. Es decir, os puede llevar unas horas encontrarlos todos, y si además queréis verificar que no os habéis equivocado, que probablemente os habéis equivocado y lo tendréis que repetir varias veces, pues yo me imagino que esto os puede llevar días, o al menos a mí me llevaría días. Como digo, solamente os he hecho este programa para que verifiquéis que esto no es una manera correcta de calcular los parentescos. A partir del siguiente vídeo utilizaremos el método tabular, que es un método mucho más sencillo. Se puede usar a mano si tenéis pocos individuos y es muy sencillo de implementar informáticamente. Haremos un programa en Fortran y lo colocaremos en GitHub. ¿De acuerdo? Bueno, pues de momento eso es todo por hoy. Espero que os haya gustado. Un saludo y hasta otra.